El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera. Buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, transmitido en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión a través de la frecuencia 99.1 FM y el 1050 de amplitud modulada. Soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y estaré compartiendo este espacio con todas y todos ustedes durante los próximos 30 minutos. Si desean comunicarse en este momento, nuestro teléfono de cabina es el 12-223-28, o bien, si desean contactarnos, nuestros correos electrónicos son hablemosdejusticiabcs@hotmail.com o bien hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. En estos correos nos pueden hacer llegar sus preguntas o bien darnos algunas propuestas de temas que sean de su interés. Me encuentro en esta tarde acompañada de la licenciada Livia Vázquez Pérez, directora de Comunicación Social. Muy buenas tardes, licenciada, bienvenida. Muy buenas tardes, licenciada Ligia, y a todos los que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros una tarde más en Hablemos de Justicia. Les recordamos que puede escuchar esta transmisión por nuestra página de Facebook, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur. Esta tarde hablaremos del interés usurero. ¿Qué pasa cuando por alguna situación se ven obligadas las personas a solicitar un préstamo y el interés resulta excesivamente elevado? Pues para hablarnos de ello, se encuentra con nosotros la licenciada Abigail Jiménez Montalvo. Ella es titular del Juzgado Segundo Civil y Familiar de San José del Cabo, del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Buenas tardes, jueza, y bienvenida a su programa. Gracias, buenas tardes, licenciada Livia, licenciada Ligia, consejera. Gracias por la invitación. Licenciada, bienvenida. Nos gustaría dar inicio de inmediato con el programa. Tenemos 30 minutos muy escasos y es un tema muy interesante y nos gustaría que nos compartiera primeramente para nuestros radioescuchas que entiendan qué es interés. Sí, gracias. Vamos a dar la definición de lo que es interés. Se identifica como el provecho, el rendimiento o utilidad que se obtiene del dinero. Es el beneficio económico que se logra de cualquier clase de inversión. Es también la compensación en dinero o en cualquier valor que recibe un acreedor de forma accesoria al cumplimiento de una obligación. Recordemos que históricamente se consideraba como injusto. Incluso Aristóteles, que es uno de los filósofos griegos, decía que el dinero debería ser estéril. Sin embargo, con el avance de la sociedad, el transcurso del tiempo, se ha legitimado o se ha establecido una justificación, es decir, una legitimación moral de los intereses. Se habla ahora que el dinero es una mercancía que puede ser alquilada o vendida como otras más. El dinero también es el signo de los valores y esto puede ser arrendado. Existe así la privatización de su uso por parte de quien lo presta y se considera que debe gratificársele. El propósito que tiene es que la suma de dinero, quien tiene posibilidades de aumentarla, por lo tanto la fructifica a través de los intereses. Muy bien. Bien, en la legislación, ¿cómo se regula? Bueno, en materia civil y en materia mercantil, por cuanto a esto, se establece en el Código Civil, en el artículo 2300, que el interés legal es el 9% anual. Y en materia mercantil, el artículo 362 del Código de Comercio nos habla de que existe un interés en 6% anual también para los contratos. ¿Cuál es el interés legal? Según lo que les acabo de comentar, para materia civil es el 9% anual y para materia mercantil se considera el 6% anual. Entonces, los intereses que se pactan en un título de crédito que señalan 10%, 20% están fuera de lugar, ¿no? Recuerde que este porcentaje es anual. Habrá que establecer el porcentaje del 10% en qué momento o en qué forma, si es anual o si es mensual. Si es mensual, sí se considera que es alto, atendiendo también a los indicadores que ha establecido el Banco de México
en donde se equipara, y si nos da oportunidad más adelantito, Sí. puedo manejarles como un ejercicio de un caso práctico en el que se hace este análisis y atendiendo también a un criterio de la Corte, se equipara a los indicadores que maneja el Banco de México con las tarjetas de crédito y hace una referencia entre el 25% y el 49 o 50% anual se considera establecido por el Banco de México y por lo tanto existe la presunción de que no es usurario. Entonces, este porcentaje se traduce entre el 2 y el 4% mensual para que no se considere usurario. Entonces, un 10% sí puede considerarse, pero no es nada más de que por sí mismo se vaya a considerar, sino que dentro de un procedimiento las partes tendrán que hacer valer sus derechos en un juicio para que se pueda hacer el análisis de esta tasa de interés que se estableció y en su momento, atendiendo ciertos parámetros que comentaremos más adelante, el juez puede determinar si es o no. Bien, ¿cuáles son los tipos de intereses que hay? El interés legal, el interés convencional, que es el que establecen las partes, y si no establecieron dentro del contrato cuál iba a ser el interés, o sea, el interés convencional, entonces nos iremos al interés legal, que es el que establece la legislación en materia civil, el Código Civil en el 9%, y en materia mercantil para cuestiones del Código de Comercio, las leyes generales de títulos y operaciones de crédito, el 6%. Bien, entonces, ¿cuándo podemos nosotros señalar que ya existe la usura? ¿Cuando está por encima de ese interés legal? Sí, con base en los análisis de cada caso en específico, tendríamos que revisar. Recordemos que la usura es cuando existe una evidente desproporción de los intereses para que se puedan llamar usurarios. En el ámbito mexicano existen diversos mecanismos para sancionar la usura, tanto en el ámbito civil como en materia penal. En materia civil les decía que es el lucro excesivo que se percibe en función al contrato de mutuo en materia civil y de préstamo en materia mercantil. Y esta regulación se establece como una lesión en el caso de materia mercantil. Bien, ¿cuáles son los efectos de la usura en materia mercantil y de la lesión en la misma materia? Bueno, en materia civil, la usura pues establece la materia desproporcionada de los intereses que se estableció. Y en materia mercantil, la lesión habla de precisamente lo que habla la Convención Americana de Derechos Humanos, la que se prohíbe la explotación del hombre por el hombre, dentro de las cuales se encuadran no nada más los préstamos usurarios, sino también cualquier tipo de negocio en el que exista una desproporción entre las prestaciones con motivo de esta abusiva explotación entre las personas. La lesión también en materia mercantil otorga dos posibilidades, que pueda ser la ineficacia del contrato que se estableció entre las partes como una nulidad o una reducción equitativa en las prestaciones excesivas. A diferencia de la regulación civil, también existe en materia penal la sanción como un delito patrimonial y en la mayoría de los ordenamientos se tipifica como una usura, como el tipo penal de usura, mientras que en otras legislaciones, como en nuestro estado, se maneja como un fraude específico. Y específicamente, si me permiten, le aclaro o sí, le leo lo que establece el artículo 241 del Código Penal en el Estado. El fraude específico dice que es aprovecharse de la necesidad apremiante, la ignorancia o la inexperiencia de una persona, obteniendo ventajas usurarias por medio de contratos, convenios o documentos en los que se estipulen intereses o réditos superiores a la tasa promedio porcentual bancaria. Aquí ya hace referencia a las tasas porcentuales bancarias, alterando la fecha de suscripción de dichos documentos o no registrar ni entregar recibos de pago parciales pretendiendo posteriormente su cobro. Esta es la figura que el Estado regula, no propiamente como usura, lo maneja como un equiparado dentro del fraude específico, y la prisión para este ilícito es de 3 a 10 años de prisión y una multa de hasta 300 días. Bien, sí llama la atención el hecho de que
como señalaba anteriormente, los tipos de usura, ¿no? De intereses, perdón, que son legales y los convencionales. El hecho de que tú admitas y firmes un documento donde estás admitiendo propiamente ese interés, ¿no? 10, el 20%, y posteriormente digas, ¿sabes qué? No, se aprovecharon de mí, entonces promuevo, pues, ya sea por la vía penal, civil o mercantil, ¿no? Claro. Respectiva. Sí. Sí, pero sí llama la atención eso, pues que a veces las personas no piensan en las consecuencias de lo que solicitan, ¿no? Los préstamos. Sí, yo creo que como sociedad es muy importante la educación financiera. Yo creo sí. que cuando ya somos sujetos de derechos, pero también de obligaciones, tendremos que ser muy conscientes cuando estamos suscribiendo una deuda, Eso. ya sea tanto en un pagaré, también como un crédito hipotecario, que a veces decimos, bueno, la mensualidad es baja, sí, pero van a ser 20, 30 años con los cuales vas a estar pagando tu crédito. Entonces, esa educación financiera de la que hablamos es lo que la sociedad debería de tener, ¿no? El que estemos bien informados de que hay varias opciones de tipos de crédito. A lo mejor puedes adquirir una vivienda, no en los 30 años, a lo mejor la puedes pagar en 10 años, sí una mensualidad un poco más alta o un tanto más alta, pero los intereses van a ser muchísimo más bajos y en el corto tiempo vas a poder quedarte liberado de la deuda, ¿no? También es no firmar una deuda o no adquirir una deuda si no tienes la capacidad de pago, porque después vienen los problemas. En ese sentido, jueza, si no tienes la capacidad de pago y contraes obligaciones con a lo mejor una institución bancaria, un particular, ¿también es una conducta, podríamos decir, penal? Sí, también puede llegarse a constituir. ¿Como un fraude también? Sí, claro. Es que porque sabes que no tienes el poder adquisitivo para poder pagar, claro, y aún así contraes la deuda. Sí, a las sabiendas de que no puedes cumplir, aún así asumes esa responsabilidad, claro que sí, puede constituir un ilícito. Bien, pues vamos a una pausa. Yo les invito a que se quede con nosotros a conocer acerca del interés usurero. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso, estamos con la jueza Abigail Jiménez Montalvo. Ella es titular del Juzgado Segundo Civil y Familiar de San José del Cabo del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien nos está hablando acerca del interés usurero. Por lo que quiero recordarles que se puede comunicar con nosotros a los teléfonos en cabina, que son el 12-223-28, o bien puede comunicarse a través de nuestros correos electrónicos para hacernos llegar sus dudas, comentarios en relación a los temas o alguna sugerencia que quisiera usted que nosotros retomáramos acá. Los correos son hablemosdejusticia@bcs.hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. Y bien, pues ya nos hablaba acerca de los intereses excesivos y demás, pero ¿qué ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a este tema? Bueno, la Corte ha hecho el análisis atendiendo el contenido de la Constitución, el artículo 1 constitucional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México forma parte. En específico, el artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en relación con lo dispuesto en el nuevo texto del artículo 1 constitucional, que ordena que se prohíban las formas de explotación entre los hombres. En su parte conducente dice este artículo 21, que habla sobre el derecho a la propiedad privada. Dice, tanto la usura como cualquier otra forma de explotación de hombre por el hombre deben estar prohibidas por la ley. De ahí parte la Suprema Corte y ha establecido que esta regulación, si bien no señala de qué manera deben de ser prohibidas estas formas de explotación, ni qué debemos entender como tal, como por usura. En ese sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos, al referirse a las formas de explotación de hombre por el hombre, en este caso lo hace en un sentido patrimonial, en virtud de que se encuentra regulada a través de este artículo que protege el derecho a la propiedad privada. Y así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que de lo que se trata de evitar por la Convención Americana sobre Derechos Humanos es cualquier forma de explotación patrimonial entre las personas, y la usura es tratada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como una especie de estas formas de explotación. Se han establecido diversos criterios jurisprudenciales, entre ellos a mí les puedo mencionar que existe el uno de 2014 que habla que si el juzgador advierte que la tasa de interés pactada
es notoriamente usuraria, puede de oficio reducirla prudencialmente, pero para eso se tiene que hacer un análisis del caso en específico y en el que se pueden llegar a establecer parámetros. También en noviembre del 2016 está otra jurisprudencia que habla que en la evaluación de lo notoriamente excesivo de los intereses estipulados, el costo anual total, el CAT que establece el Banco de México, es el que reporta el valor más alto respecto a operaciones similares, llega a ser un referente financiero adecuado para su análisis cuando el documento base es un título de crédito. Es lo que les comentaba hace ratito y les marcaba los parámetros, por ejemplo, en los pagarés, las tarjetas de crédito, los intereses que establece el Banco de México para las tarjetas de crédito son las que pueden hacer una referencia, no obligatoria, pero sí un parámetro para poder regularlo. En julio del 2015 también hay una jurisprudencia que habla que es válido acudir a las tasas de interés fijadas por el Banco de México para establecer si las pactadas por las partes son desproporcionadas o no. Señora juez, en relación a esos parámetros que el juez debe de analizar para ver si existe una usura o una lesión, a mí me llamaría la atención ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo para que nos entiendan bien los radioescuchas. Una persona que pide un préstamo y firma un pagaré porque tiene una necesidad apremiante, a lo mejor una persona enferma que tiene necesita un tratamiento, ¿no? El otro ejemplo sería una persona que pide un préstamo pero que quiere comprar un carro del año. Ustedes al momento de entrar al análisis de eso, que una excepción personal, porque el pagaré es autónomo, pero como excepción personal tú puedes decir, ¿sabes qué? Pues sí, pedí el préstamo, pues firmé ese pagaré, pero él se aprovechó de mi necesidad porque yo tenía que pagar ese tratamiento de cáncer, etcétera, pero no sería lo mismo en el hecho de que va a comprar un vehículo, ¿no? A ver, me gustaría que nos comentara en relación a eso. Bueno, la permisión o el permiso de acordar intereses tiene como límite, por supuesto, que una parte no obtenga un provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra persona. Es decir, que el interés sea excesivo derivado del préstamo. Ahí sí, los jueces tenemos la facultad de poder analizar, atendiendo al caso específico, lo conducente sobre el reclamo de los intereses pactados en un pagaré y determinar la condena que pueda ser aplicable de oficio a través de una serie de condiciones particulares con que se cuente con cada caso, y esto puede ser a través de un análisis, les decía, de ciertos parámetros. Constituyen parámetros guía para evaluar objetivamente el carácter notoriamente excesivo de una tasa de interés los siguientes: el tipo de relación que existe entre las partes. Bien. No puede ser considerado igual, como usted bien lo dice, consejera, una persona que por una extrema necesidad está adquiriendo un crédito a una persona a lo mejor que se dedica a hacer negocios con ese mismo dinero, ¿no? A invertir, un inversionista que tiene incluso otros parámetros para poder él también generar más ingresos de lo que obtuvo. También la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré, cuál es la actividad de cada uno. A lo mejor entre particulares, a lo mejor entre hermanos se prestan, pero no es lo mismo que usted vaya a una financiera y pida prestado para cualquier otra situación. Entonces, así lo consideran, ¿no? El carácter de cada uno de los sujetos que contrae es muy importante para tomar en cuenta el análisis y para determinarlo. El destino o la finalidad del crédito también, atendiendo a las tasas de porcentaje, no es lo mismo adquirir a lo mejor para una vivienda que son 20, 15, 30 años a un crédito de un vehículo que es un poco más de tiempo, o incluso el uso de las tarjetas de crédito, ¿no? Que es como de momento, es más momentáneo la adquisición y también el pago o la devolución a ello. El monto del crédito también se tiene que tomar en consideración, el plazo del mismo, la existencia de las garantías para el pago del crédito. En el caso de las hipotecarias, que tienes como garantía precisamente el inmueble, y mientras que en una tarjeta de crédito no tiene el banco o la institución financiera, no tiene la garantía, por lo tanto las tasas de interés varían atendiendo a cada uno de estos puntos. Y por supuesto las tasas de interés en las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan,
cuya apreciación únicamente constituye un parámetro, como les especificaba en el criterio de la Corte, que dice que es válido irnos a comparar si la tasa que se estableció en el contrato que se está estudiando es como equiparable a alguna de las tasas que establece el Banco de México, que resultan que tienen una presunción de que no son usureras las tasas que ya estableció el banco, porque precisamente están reguladas por el Estado. Muy bien. Y por supuesto las condiciones en el mercado, ¿no? Estos puntos para que se pueda llegar a determinar, y les insisto, cada caso en específico tendrá tintes distintos, tendría que ser analizado, e incluso que pueda ser solicitado por las partes, ¿no? Si bien habla de que la obligación del juzgador del análisis es ex oficio, pero también deben de aportarse pruebas por las partes para que puedan ser tomadas en consideración, porque si de pronto nada más el deudor se va en rebeldía por decirle algo, entonces no me aclara a qué se dedica, si realmente tuvo un perjuicio o no, para que de oficio podamos entrar al estudio de esa regulación. Amigos, señora jueza, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión en esta tarde. Les damos las gracias por haber estado con nosotros. ¿Algún otro último comentario, licenciada Abigail? Pues muchas gracias por la invitación. Realmente es un tema que tiene mucho de qué platicarse, pero yo creo que insistiría en que cada caso en especial tiene mucho de dónde poderse ayudar. Yo creo que las personas que se sientan agraviadas por un interés excesivo, que consideren que existe esta explotación, deben de acercarse a sus abogados, deben de buscar asesoría para que realmente puedan hacer valer ese derecho que tienen en atención a los principios constitucionales, a los derechos humanos, de que no podemos ser abusados también por las personas con cierto grado de poder. Bueno, pues le agradecemos su participación a la jueza Abigail Jiménez Montalvo, titular del Juzgado Segundo Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. No nos despedimos sin antes recordarles que nos sintonicen el próximo miércoles en punto de las 6:30 de la tarde por la radio de Sud California. Se despide de usted la licenciada Livia Vázquez. Gracias por acompañarnos. Yo también me despido, licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña. Fue un gusto estar con todos ustedes. Los esperamos el próximo miércoles. Listo. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.